El segundo episodio de Los Anillos de Poder es impresionante desde el punto de vista técnico, pero su significado oculto es revelado por el título desde el principio. Galadriel eligió conocer su propia oscuridad. Es un punto flotando en el vasto océano. Por fin ha tomado todo el dolor del cual ha escapado y comienza a nadar de regreso a la Tierra Media, pero de manera simbólica también nada hacia dentro de sí mismo. En términos básicos, estar a la deriva significa navegar hacia donde las olas o la corriente te lleven. Sin embargo, en otro contexto más profundo hace alusión a no tener rumbo o propósito y divagar a merced de las circunstancias. Cuando Galadriel ya se encuentra sin aliento, ve que se acerca a una balsa con personas que literalmente están a la deriva en el mar, porque algo atacó su barco, ocultando sus orejas de manera intencional. Escucha a alguien decirle: la marea del destino fluye, podría estar subiendo o bajando. Mientras detrás existe una discusión para decidir si dejarla subir. Deteniéndonos a analizar la frase, creemos que Sauron estaba siendo sincero. Sabía desde el primer instante qué tenía al frente y después de agradecerle al destino, la invita a subir o bajar al camino de la tentación. En el momento que se descubre la realidad de su raza y que su destino era ser abandonada por el grupo, el gusano, por sorpresa, comienza a atacarlos. De primera vista, en esta escena se pueden suponer dos cosas. La primera, la figura de Galadriel como presagio, y la segunda, la coincidencia del guión para que Galadriel y Halbrand quedaran solos. Teniendo más información en la actualidad, sabemos la influencia que tenía Halbrand sobre esta criatura, por lo que entendemos que argumentalmente la coincidencia es improbable. Halbrand tuvo la intención de quedarse solo con Galadriel, y aún así, sin tener la información con la que contamos ahora, se nos revela sutilmente. Si descomponemos la palabra Halbrand, podemos encontrar cosas interesantes que nos hacen sospechar quién es el personaje. Hal, proveniente del alemán antiguo, hace alusión a jefe de guerra o gobernante, y Brand, a su vez proveniente del nórdico, que significa quemar o fuego. Sauron es tan egocéntrico y excéntrico que es incapaz de mantener un perfil bajo, incluso su nombre falso es grandilocuente. La conversación que tiene después devela la verdadera intención de este señor: obtener información. ¿Separada de tu nave? ¿En serio? Eres una desertora, le dice a Galadriel. ¿Te parezco una desertora?, le pregunta. A lo que Halbrand responde: no pareces alguien a quien las cosas le pasan por accidente, lo que significa que estás huyendo. Lo que aún no decido es si huías de algo o hacia algo. La curiosidad que despertó Galadriel en Halbrand es normal. ¿Qué haría un elfo en medio del mar? Por otro lado, la figura de Galadriel como presagio es evidente. Cuando en el primer episodio Gil-galad dice: podría haber mantenido vivo el mismo mal que buscaba derrotar, ya que el mismo viento que busca apagar un fuego puede causar que se propague. Y también se evidencia en los siguientes capítulos. La importancia del concepto de la premonición en Los Anillos de Poder viene desde el capítulo anterior y continúa en la segunda temporada, además de que tiene su inspiración directa en la literatura de Tolkien. Y si analizamos la serie desde esta perspectiva, muchas cosas cobran sentido, como por ejemplo el hecho de encontrar cosas que estuvieron ocultas. ¿Por qué ahora Theo encuentra este artefacto extraño en la cabaña de Waldra? ¿Por qué Galadriel encontró la marca de Sauron? ¿Por qué Galadriel tendría que ir a Númenor? Ya hemos dirigido la atención al peso que carga Galadriel en su corazón y todo elfo sobreviviente de la primera edad. Ver con el pasar del tiempo la decadencia de tu raza no es fácil. Los Noldor conocen la guerra, por lo que cualquiera en una situación de poder como la de Gil-galad actuaría con precaución, tal como contempla la política. Galadriel y Halbrand tienen una conversación que nos muestra abiertamente los sentimientos de cada uno. En vez de sentarme en la gloria, elegí buscar al enemigo responsable de tu sufrimiento. Con esta frase, Galadriel denota una prepotencia característica de los Noldor y se presenta como una salvadora, pero realmente exterioriza la necesidad por salvarse a ella misma. Mira, elfa,
no causaste mi sufrimiento y no puedes arreglarlo. No importa cuán fuerte sea tu voluntad ni tu orgullo, déjalo así. Halbrand le recuerda que es solo una. Mira el orgullo que le brota de la piel y las palabras y le deja saber que ni siquiera eso es suficiente. A lo que Galadriel responde: persigo a este enemigo desde antes del primer amanecer. Tardaría más que tu vida pronunciar los nombres de los que me han arrebatado, así que dejarlo así no es una opción. Por fin, un poco de honestidad, le dijo Halbrand, y honestidad es la palabra central de esta parte. Galadriel reconoció abiertamente que la motivación para cazar a este mal es la venganza, y que la ira que muestra el personaje en sus expresiones y en sus acciones es en realidad tristeza. Continúa diciéndole: si quieres matar orcos, ajustar cuentas, es asunto tuyo, pero no lo disfraces de heroísmo. Y de repente, cuando acaba la conversación, se acerca la tormenta. Aunque la tormenta sea un evento climático dentro de la serie, detrás lo que nos intenta decir el guión es que la tempestad no solo se aproxima, sino que también está dentro de ellos. Recordemos la analogía de Finrod. ¿Sabes por qué un barco flota y una piedra no? Cuando Galadriel salta del barco, ve las estrellas que la guían. Navega entre las aguas porque tiene un objetivo: encontrar el camino de vuelta a la Tierra Media. Pero una vez que le toca conocer la oscuridad que la llama desde el fondo del mar, la carga que lleva sobre los hombros le pesa tanto que simbólicamente se hunde como si fuera una piedra. Si vemos la escena detenidamente, podemos ver que ella nunca lucha mientras se dirige al fondo del mar. No hay una mejor representación de la derrota que Galadriel hundiéndose en la oscuridad del océano, con los rayos del sol brillando sobre ella, cayendo plácidamente en la negrura del agua mientras suena su canción como si fuera un lamento funerario. Esta frase continúa el concepto planteado por Arondir en el primer episodio, acerca de que la belleza puede sanar y llegar a transformar la maldad del propio Señor Oscuro. Pero crear belleza es más complicado de lo que parece. ¿Qué cuesta ser un artista? ¿Qué le costó a Fëanor crear los Silmarils? El concepto de sacrificio es mucho más profundo incluso en la obra de Tolkien, cuando pensamos, por ejemplo, a lo que tuvo que renunciar Sauron para crear el Anillo Único, y la serie basa mucho de sus tramas en el sacrificio que hacen los personajes, como por ejemplo cuando pone a Elrond a decidir entre la amistad y el deber, al aceptar enviar a su mejor amiga al exilio. El sacrificio como acto divino es un concepto presente en la historia de la humanidad. Lo podemos encontrar en todas las culturas de una forma u otra, desde las civilizaciones mesoamericanas hasta Egipto. Sin embargo, para este video prefiero recalcar el sacrificio más famoso de la historia: la crucifixión de Jesucristo. Y en la misma Biblia existen un montón de versículos sobre sacrificio, como por ejemplo Efesios 5:2, que dice: y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Para el catolicismo, el sacrificio es la puerta de la salvación. En los Anillos de Poder, el sacrificio es el motor de la creación, pero también tiene un amigo peligroso. Además de estar perdido en la ambición, Celebrimbor está invadido por la envidia y la comparación. Aspiro a mucho más, le dice a Elrond. Sabiendo esto, es preciso preguntarnos: ¿qué estaría dispuesto a sacrificar Celebrimbor para superar a Fëanor? Elrond comienza la temporada queriendo ser un líder. Estuvo muy ocupado escribiendo discursos, poniéndose a la disposición de los señores elfos, pero en esa aspiración abandonó un vínculo de amistad con Durin IV. Lo peor del caso es que ni siquiera se dio cuenta. El tiempo pasó por sus ojos de manera fugaz. Pero tal como dijo Durin IV, él vivió toda una vida en ese tiempo. Nunca imaginé encontrar tu ciudad tan cambiada, le dice Elrond. Es lo que pasa en 20 años. ¿Pasaron solo 20? El paso del tiempo es otro concepto introducido por los Anillos de Poder. Durin, ¿te he ofendido?, le dice Elrond. No alcanza el tiempo para responderte.
Y de hecho, es gracioso cómo el guión usa este concepto para presentar la amistad y cómo nuestra propia forma de ver el mundo afecta a nuestros vínculos y el esfuerzo que amerita desprenderte de todo eso para congeniar con una persona que vive conforme a otros paradigmas. Para Elrond no había pasado mucho tiempo, así que no pensó que buscar a Durin para pedirle un favor era incluso ofensivo. Y ahí está, el verdadero motivo de tu visita. ¿Quieres algo? Vine a ver a mi amigo, a quien extrañé. ¿A quien extrañaste? Te perdiste mi boda, el nacimiento de mis hijos, de 2. No puedes llegar a mi montaña y exigir que te reciba con los ojos abiertos. Quizás 20 años sean un parpadeo para un elfo, pero yo viví toda una vida en ese tiempo, una vida que te perdiste. Y la presencia del árbol en la casa de Durin y Disa es un ejemplo de esto. ¿Cómo podrían crecer en un lugar como este? ¿Cómo podría existir una amistad entre elfos y enanos? Pues cuidándolo con amor y regando el vínculo como un árbol que necesita crecer. Como por ejemplo cuando Disa menciona, lo plantó, lo hizo crecer, lo cuida como si fuera nuestro tercer hijo. Elrond recalca que el árbol de Lindon es un símbolo de fuerza y vitalidad. Pero, ¿qué realmente significa para Durin? Nada más que amistad y el cariño que siente por él. El extraño es la personificación de estar a la deriva, no recuerda quién es, a qué vino y qué debe hacer. En el episodio 2 se plantea que buscar la identidad de este personaje es importante. En este punto se presenta el autodescubrimiento de una forma más objetiva. A diferencia de Galadriel, el extraño tiene que descubrir su naturaleza. ¿Matar a unas luciérnagas lo hace malvado? En el video anterior hablamos de que la maldad nos atrae a todos por igual, y pienso que Theo es la personificación de esto, y que el artefacto que se encontró es la materialización de la maldad. Por ahora, Theo es solo un niño. ¿Tendrá la sabiduría necesaria para decidir? De hecho, es poco probable. A través de esta trama, espero que la serie explore algunos escenarios que muestren qué lleva a los personajes a hacer este tipo de actos que necesariamente no está ligado a ser malos, sino a hacer algo malo, y así hacernos entender que ser algo bondadoso, como cuando Halbrand rescata a Galadriel de ahogarse, no lo hace necesariamente una buena persona. Los anillos de poder introducen en este capítulo el concepto del destino. Que Poppy haya mencionado el hecho que Nori cuidó a un águila con una ala rota nos muestra que no es casualidad que Nori haya encontrado el extraño. Incluso, en medio de una conversación donde intenta convencer a Poppy, dice: de algún modo, sé que es importante, esto pasó por algo, tenía que encontrarlo yo. No puedo alejarme de eso, no hasta saber que está a salvo. ¿Tú puedes? Invitando a Poppy a practicar la empatía. En este capítulo los personajes se encuentran sin rumbo, sin un objetivo claro, y eso es lo que puede hacer sentir a algunos de que el guión está mal construido, pero eso es lo que lo hace también conceptualmente brillante. Arondir, quien tenía la misión de vigilar a los sureños, es capturado y ahora su camino es incierto, al igual que es incierto el paradero de los propios sureños, quienes abandonan sus hogares para buscar refugio. Es incierto el futuro de la familia de Nori después de la lesión de su padre. Entender que una adaptación no puede ser medida únicamente desde una mirada lineal de los acontecimientos es crucial para poder entender esta serie. El arte también debe ser visto desde la complejidad conceptual. Los anillos de poder pueden tener falacias, como lo tiene cualquier adaptación. Sin embargo, debemos valorar que intenta llevar a la pantalla una obra compleja y sumamente gigantesca, que quizás pueda parecer simple o infantil ante ojos que no lo quieren ver. Por ende, nos hemos dado a la tarea para brindarles una visión distinta y ayudar a muchos a entender la importancia que tiene la existencia de los anillos de poder para la Tierra Media y para la fantasía.